Hola, Hola chicos, ¿cómo están? ¿bien usted? Bien, bien, aquí estamos. Aquí estamos. Perdón que me atrasé un poquitito. ¿Qué cuentan de bueno? Eh, Estamos un día más cerca del fin de semana. ¿Y eso nomás? O sea, ¿Y eso es todo lo que no tienen nada más de bueno? no sé, creo que nada interesante pasa en mi semana. En realidad es como que los días están así súper así como... Si lo único que paso haciendo todo el día Sí, es clase, veo algún video, clase, veo algún video. Y después de que termino me cambio de decisión y leo algo. ya. Ya, profesor. Hola, Oh, buenos días. Sí, que lo que pasa es que a veces como que sí, pues los días van pasando y mira, y no nos damos ni cuenta y hoy día estamos ya casi terminando el mes ya, pues. Hoy ya estamos a 30, ya nos queda poquito para terminar el mes. Entre paréntesis, ¿vieron la guía que les mandé? ¿cuál? Ay, por Dios, qué mente más frágil. Eh, El lunes pasado yo les subí una guía, la guía número 9. También subí la guía 10 y la 11, pero la 10 y la 11, No, yo solamente descargué la 9. la 10 no, pues la 10 era la de volcanes y la 11 era de las placas. Pero ustedes tenían que devolver, me tienen que hacer la guía número 9, que es la que 9. tienen que enviarme de aquí al lunes, que tienen que responder que era de fuerza. Esa guía, ¿ya la vieron alguno? ¿Alguna dificultad? Recuerden que si tienen alguna dificultad me pueden consultar, mandarme un correo, preguntarme, profe, ¿sabe alguna cosa yo no estoy entendiendo? Para que ustedes la puedan hacer. No se atrasen en enviarla porque si no después se les van a ir juntando. Así que Sí, sí, vamos no a... se preocupe. Si me equivoco en algo, le voy a echar la culpa a usted. No, aquí si usted se equivoca, usted la envía y yo ahora yo les voy a colocar, usted se equivocó en tal parte, se la voy a devolver para que usted la corrija, ¿ya? O sea que los que la manden van a tener, prácticamente van a tener un 7. Exacto, la idea es que ustedes vayan corrigiendo los errores, ¿ya? Eso vamos a ir haciendo esta vez. Así que envíenla, no tienen justificación, salvo que haya algún problema de internet, de alguna cosa, pero las van a retirar, algunos las van a retirar o se la piden a su profesora jefe, Yo probablemente la voy a mandar el fin de semana. ya, ningún problema. Pero háganlo, tienen plazo hasta el lunes. Si alguno se atrasa, me dice el profesor, sabe que tengo algún problema, ya yo ningún problema. Si se atrasan no hay ninguna dificultad, ustedes me explican nomás y yo les doy más tiempo, si eso no es problema. Pero la cosa es que la manden toda su guía para que cuando nosotros enviemos un informe, porque va a llegar un momento en que en agosto vamos a enviar un informe, eh, sus apoderados no se encuentren con la sorpresa de que ustedes no han enviado algo. ¿Estamos, chicos? Para que sus apoderados no se encuentren con la sorpresa de que solamente han estado sentados ahí con la cámara apagada haciendo nada. Exactamente, chiquillos. Exactamente. Esa misma cosa para que no se encuentren con esa sorpresa. Ya, Pero chicos, igual no voy a vamos. prender la cámara. Exacto. Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Nos queda, hoy día vamos a tratar de, en séptimo, para que nos ubiquemos, estamos, como le hemos dicho, le he dicho varias veces, bueno, y ustedes lo tienen más que claro, estamos en un año bastante especial por el tema de la pandemia. Y eso nos han dado instrucciones a partir de, no del colegio, sino del Ministerio de Educación, de buscar aquellos objetivos que son los más relevantes. Por eso a veces los temas son un poco más breves. Eh, Hoy día nosotros vamos a ver así en forma muy general el tema de las rocas.
Después vamos a ver el tema del clima también, lo vamos a ver muy general, y con eso vamos a finalizar una parte de la unidad, porque nos queda mucho que ver, y la idea es que podamos ver temas que hasta el momento hemos abordado solamente temas que son más del ámbito de la biología, pero más del ámbito de la física y más del ámbito de la química, y nosotros estamos en ciencias naturales. Y no hemos tocado nada de lo que es el ámbito de la biología. Y eso es, en séptimos, son varias cosas que tenemos que tomar. Entonces, no se asusten que Demasiado tarde. eso no nos queda un Perdón, tiempo. profe, por llegar tarde, que No, no, me había pasado la hora. no se preocupen. Lo importante es que estén. Vamos a ir tocando los temas más importantes y vamos a ir algunos tocándolos como más comprimidos, en poquito, y después ustedes van a tener muchos más años para desarrollarlo, no así los cursos más grandes. Así que no se preocupen, porque después ya en el segundo como semestre, comillas, le vamos a dar más, vamos a tomar todos los aspectos de biología que son hartos. Tengo otra asistencia más, a ver, quiero comprar una cosita, chicos, pero me perdonan un poquitito antes de comenzar la clase para que no nos perturbe. Es que recién estaba la asistencia y no tengo claro qué pasó. Profe, tengo una duda. Dígame, por mientras Es que estaba haciendo una guía, es que no es de la clase, pero está haciendo una guía y la guardé. Y no sé dónde quedó guardada. ¿Se acuerda del nombre? No, es que me decía guardar nomás y es una guía de historia, sé que sí, de historia. ¿Y no sabe el nombre No, de la guía? no se me olvidó. Voy a tener que hacerla de nuevo. Tengo dos asistencias. Aquí tengo una asistencia. No, puede ser la tía Geno y la No, otra sí, hay la una tía que... Sí, no, hay una tía que... No vio en la Ah, profe ya, Carmen. ya, profe. Ya. Ok. Ya. Ya, chicos, ¿estamos claros entonces? Entonces, eso es lo que hemos, para los que están llegando más tarde, ustedes recuerden lo que tienen que enviar. Estamos súper claros. Entonces, ahora lo que vamos a comenzar a ir mirando, perdón, e ir tomando el tema de las rocas. A ver, vamos conversando. Vamos a esperar a Pascal. Ya. A ver, hoy día están todos ocultos. ¿Qué les dio hoy día? Están todos así como escondidos. Ninguno está. Ahora Santiago. Ya, Santiago. Ya, tú que fuiste el primero que te mostraste. Santiago, cuéntame un poquito. ¿Qué? 1. 2, ya, 3, 4, ya, después. Después en el 5 que me contaste. Cuéntame, además de los números. Si tú con tus palabras tuvieras que decirme, ¿qué es una roca? ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que me dirías? ¿Qué le contaría a una persona que pasa por y te pregunta, ¿qué es la roca? Si tú le tenías que decir a tu papá o si tienes hermano o a un compañero, ¿qué le dirías tú? ¿Qué es una roca? ¿Qué le Puede contarías? ser una mezcla de distintas cosas. Por ejemplo, pueden A ser ver, fósiles. mira, empecemos a precisar el lenguaje. Cosas, yo puedo decir cosas, pueden ser ¿qué? ¿Qué son cosas? Pero por eso iba a decir, Ya, pueden ya. ser mezclas de fósiles, de animales, Ya. pueden ser otras rocas.
¿Ya? ¿Por qué otra roca? Ya, no, sigue describiendo y después te pregunto. Pueden cambiar y también pueden cambiar por distintas cosas, por la erosión, ¿Ya? el viento, el agua. ¿Ya? Pero Y no sé solamente... cómo explicarlo muy bien. Pero no, no importa, si vamos construyendo de paulatino, entre todos vamos a ir construyendo esa definición, vamos a ir recordando. A ver, Francisca. ¿Sí? Francis, ya. Tú escuchaste lo que dijo Santiago. ¿Qué cosas le agregaría a lo que dijo Santiago sobre la roca? ¿Cómo iríamos construyendo una definición de lo que es una roca? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Que no todas son de la misma forma y el mismo material. Ni de la misma forma, ni del mismo Mineral o material. mineral o material. ¿Y por qué sería eso? A ver. Porque por acá, como las distintas rocas que hay unas que tienen una forma no tan similar a las que uno siempre ve que son como de forma, hay unas que son planitas, otras que son más redonditas, entonces no todas tienen como la forma igual. Ya, y eso podría ser, por ejemplo, por lo que mencionó Santiago del fenómeno de erosión. Pero además tú mencionaste algo, que pueden estar Mineral, minerales, ya, están formadas por diversos minerales. Luego, si no, todas las rocas serían, si estuvieran formadas por el iguales, mismo mineral, ¿qué pasaría? serían iguales. Todas serían iguales si estuvieran formadas por los mismos minerales. Nosotros Sí, mostramos, ¿te acuerdas que mostramos algunas de rocas de algunos minerales? Entonces, por ejemplo, acá atrás en el fondo, que estoy compartiendo pantalla, tenemos una serie de rocas y cada una son de minerales distintos. Por ejemplo, yo voy a tomar solamente, voy a marcar con el lápiz, voy a marcar, por ejemplo, voy a tomar un tipo de roca. Voy a mirar acá, por ejemplo, acá una que se llama antracita. O voy a marcar una que acá se llama lignito. Son dos rocas, son muy similares, que están formadas por organismos, por organismos, o fueron formadas a partir de organismos vivos. Vale decir, a partir de restos de árboles, restos de animales, etcétera, restos de vegetales, a partir de millones y millones de años, y esas en conjunto forman, en general, nosotros le conocemos con el nombre de carbón. Eso es lo que hablábamos el otro día del carbón mineral, no del carbón que usamos para asado, sino del carbón mineral, de como el carbón similar al que hay, ¿dónde en Chile? A ver, ¿alguien se recuerda dónde hay minas de carbón en Chile? ¿Alguien recuerda en algún lugar allá por el sur? De hecho, Creo que era el tenemos sur. libros muy famosos, pero no sé si lo han escuchado alguna vez. Hay hasta una película clásica acá en nuestro país. Francisca, a ver, o Joaquín Creo que Vilche, era en el sur. Joaquín, perdón, Joaquín Vilche. Ya, Joaquín, dime, ¿para qué se utilizaba el carbón en Chile o en el mundo en general? ¿Para qué se utilizaba el carbón? para Fuerte, por favor, que no te escucho muy bien. O si tengo no... mal internet. ¿Ah? Es que estoy en ese llega mucho internet. Ah, ya, pero sí, ahora te escucho. Dime, Joaquín, ¿para qué se utilizaba el carbón? Te voy a ver el chat. No Mira, trata sé de... muy bien. Mira, Me piensa un poco. imagino que para gatas, no sé. ¿Para qué? Estamos con un problema de señal, no le escucho. A ver, ¿quién le puede ayudar? Porque yo lo escucho bastante mal. Profe, Sebastián, el carbón antiguamente lo usaban para los trenes. para los trenes. O decir, y entonces, si lo usaban para los trenes,
¿Qué es lo que nos aporta el carbón? Si lo Para, es como una fuente, a ver, como una fuente para, anteriormente era una fuente para moverse, como, ya, y permite moverse, que entonces es una fuente ¿de qué cosa? Energía. energía, Eso, pues chiquillos, es una fuente de energía. energía, Por muchos años fue una fuente de energía. Recuerden lo que hablábamos de Inglaterra, de que era una fuente de energía que estaba fea. ¿Se acuerdan que en Inglaterra era una ciudad? ¿Cómo era Inglaterra en las películas? A ver, ¿quién se recuerda de una película de cómo era Inglaterra antiguamente? ¿Cómo? El triste y gris Londres. Gris, Londres gris. ¿Por qué Londres Hay gris? tantos memes acerca de eso. Sí, pues hay memes, hay películas y siempre Londres gris. ¿Por qué? Porque estaba lleno de fábricas y todas las fábricas Sí, funcionaban con entonces el carbón. humo. O sea, en otras palabras, estaba absolutamente contaminado con los residuos del carbón, que es dióxido y monóxido de carbono. Nosotros no sé por Porque qué. se emocionaron mucho con el carbón. Oye, pero que nosotros no sé por qué nos asustamos tanto. Si era como Santiago, pero un poquito aumentado. Cuando ¿Qué? Santiago está en crisis ambiental. ¿Qué? Eso era Londres, era producto de otras razones, hay también ambientales, de corrientes de aire en Londres. Pero una vez que se dejó de usar el carbón como combustible, se transformó. Entonces, ¿a qué vamos? Que los minerales o las rocas están formadas de diversos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es de origen vegetal. Otras rocas están formadas por diversos minerales, por ejemplo, por mucho cobre, por mucho fierro, por mucho magnesio, los minerales que veíamos en clase a principios de año. Entonces, por muchos minerales, y de acuerdo al mineral, hay muchos tipos de roca y da la coloración, además de los tipos, ya si fueran de tipo sedimentario o metamórfica, como las que mencionábamos en clase. Eso fue más o menos en general. Pero ya tenemos más o menos un concepto de lo que es roca. Entonces, lo vamos afinando. Entonces, la roca está formada por diferentes tipos de minerales y sufre diferentes procesos. Ahora bien, vamos entonces a continuar con lo que estábamos mirando. Vamos a revisar un primero concepto y después vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. No, el carbón de los asaditos no, Martina, porque el carbón de los asaditos, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué es el carbón de los asaditos? ¿Es un carbón mineral? Sí, a ver, mineral. ¿Eh? ¿El carbón de los asaditos es carbón mineral? No sirve tampoco porque tiene muchos químicos. Pero es el carbón de los que usamos para hacer los asados, ¿es carbón mineral o carbón vegetal? ¿Es obtenido de los vegetales o de los minerales? Mineral creo que es. No, pues. El carbón de los asados, que usamos en los asados, se obtiene a partir de Wow. los árboles. Árboles que son quemados y el residuo, ese es lo que llamamos con el nombre de carbón. ¿Por qué? Porque en el fondo, si usáramos carbón mineral, la energía que da es tan grande que si lo usáramos para hacer un asado con carbón mineral, del que estamos hablando acá, de estas rocas de carbón, el asado terminaría absolutamente hecho carbón. La carne terminaría absolutamente quemada en muy poco tiempo, porque es mucha la energía la que produce el carbón. Recuerden que se usaba como fundamentalmente para mover ¿Cuál es el energía para carbón mover que máquinas. produce más calor? Exacto, la cantidad de energía que produce el carbón vegetal comparativamente con el carbón mineral es absolutamente menor. Por lo tanto, no puede... Entonces el mineral es el que se usa para las fábricas. Exacto, se usaba en la fábrica. Hoy en Chile prácticamente no se usa y lo último que se usaba de carbón mineral era para producir energía eléctrica, pero está prohibido por un tema o se está retirando lo poco que queda porque contamina mucho. Entonces están usando como la energía del viento o del agua.
Claro, otras formas alternativas para producir como la energía del agua, la energía del viento, la Energía energía limpia. fotovoltaica, es decir, del sol, etcétera. Se llamaba energía limpia, creo que era. Exacto, exacto. Energías que sean más limpias y que afecten menos el ecosistema. Bueno, chicos, ahora nos ordenamos y comenzamos a ver, seguir con nuestros conceptos y tomamos algunos apuntes de ideas. Recordemos siempre lo importante, no anotar todo lo que sale en una PPT, porque están los resúmenes y además ustedes tienen que tratar de buscar las ideas principales. Vamos a ver las rocas sedimentarias y la formación de fósiles. Recordemos que hay ciertas rocas que se demoraron años. Recordábamos esa idea de que, por ejemplo, a ver, llegaban momentos en que había inundaciones en un valle. Supongamos, vamos a hacer una figura muy simple para poder entender esto. Supongamos yo tengo un valle y de repente venía una inundación que daba agua. Recuerden que cuando hay una inundación en invierno trae, ¿qué es lo que trae una inundación? Pensemos en una inundación. ¿Qué es lo que arrastra el agua? ¿Qué puede arrastrar? Todo. Lodo. ¿Y en el lodo qué viene? Viene de tierra. 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 ¿Qué más? Iván. Iván Galas, ¿qué más Piedra. viene? Piedras, ya. Vamos poniendo piedras ahí. ¿Qué más trae? También pueden llevar troncos. Troncos. Vamos a poner troncos. También puede llevar casa. Ya, resto de casas, pero ya. Pero supongamos que en esos años atrás no habían casas. Pero, Hojas. hojas. Ya, esas cosas. Ya. Supongamos que había restos de animal, ya, eso. Después que el agua se evaporaba o se filtraba, eso iba quedando ahí, pasaban millones de años, después había, no sé, vamos a suponer, ojo que estamos suponiendo, supongamos que había un cataclismo, un terremoto o algo así, y la Tierra se movía, se desplazaba, y habían capas de tierra que cubrían esto. Entonces se iban generando capas de diferentes materiales. Supongamos que de repente quedaba cubierta con nieve, y la nieve también en su interior, que es agua en estado sólido, lleva también piedra, y por los cambios de diferencias de temperatura las rocas se van rompiendo. Entonces iban quedando restos de animales, restos de plantas, en diferentes épocas. Esto no ocurría en un año a otro, sino que ocurría en miles y miles de años. Estos depósitos, si los vemos, están así como planitos, ¿no es cierto? Ustedes los ven planitos, pero imaginen si esto formaba parte de la litósfera. Y recuerden que la litósfera, cuando vimos las placas, se iban moviendo. Y supongamos que esto se va moviendo para allá, hacia la derecha. Y va formando lo que llamamos, por ejemplo, la cordillera la cordillera de la costa. Andes. Eso mismo que está en capa, está formando ahora parte de la cordillera. Entonces, a veces las cordilleras están formadas por rocas que tienen muchas capas, o sea, rocas que son sedimentarias. Por eso cuando uno va a las cordilleras como de la costa o los de los Andes, empieza a encontrarse con rocas que tienen como fragmentos, como líneas de diferentes colores, que son rocas que han sido formadas por diferentes fragmentos. Y inclusive uno se puede encontrar en el interior con esqueletos o restos de esqueletos de animales que eran lo que llamamos los fósiles. Uno, ¿por qué lo encuentro en la cordillera? Dice uno. Si esto estaba acá en el fondo oceánico, por ejemplo. Pero recordemos que esto estaba en una placa que está en constante movimiento, por lo tanto esto se puede mover, y recordemos, por ejemplo, en el caso de Chile, esta placa fue formando lo que es las cordilleras, tanto de la costa como la cordillera de los Andes, por lo tanto, por eso nosotros encontramos a veces en las cordilleras, encontramos restos de animales, por ejemplo, animales marinos, que se suponía que estaban en el fondo del
océano. Entonces, es súper interesante el fenómeno que está ocurriendo acá. Por eso nosotros podemos explicar que, que encontramos restos de animales marinos que estaban en el océano, a veces lo encontramos en las cordilleras, por el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, vamos al concepto. ¿Qué son los fósiles? Son restos de organismos. Siempre un resto de un organismo. Que generalmente son plantas, generalmente son restos de animales, que obviamente no vivieron hace un año, o 10 años, o 50 años, sino que vivieron hace millones de años. Y que están en las rocas, están petrificados, apreté mal. Petrificado significa dentro de una roca, y forman parte de la roca. Una de las características típicas de una roca que está formada de una roca sedimentaria es que dentro de ello hay fósiles, y por este fenómeno, porque como se fue, lo vamos a hacer más ordenadito, como se fue formando por capas, es decir, teníamos, por ejemplo, un valle o en el océano o en una cuenca, había una capa, por ejemplo, de piedras, después una capa de troncos y animales. Vamos a poner que aquí hay un animal, aquí hay otro animal. Después otra capa más de otros elementos, y así sucesivas capas. Entre medio habían hojas, troncos y animales. Estas capas fueron generando estas rocas. Habían conchas marinas, restos de huesos de animales, esqueletos de organismos, las partes más duras de los organismos, etc. Todo fue quedando ahí en ese fondo. Pero la pregunta es, ¿cómo estas cosas que estaban en lo plano del océano o en lo plano de la Tierra fue a llegar, lo podemos encontrar hoy día, por ejemplo, en una cordillera? Y la explicación nace fundamentalmente de que la Tierra no es un espacio que está siempre tranquilo, siempre en reposo, sino que está en constante movimiento. Y esto siempre se mueve, porque está en lo que llamábamos las placas tectónicas. Si estas placas se mueven, se desplazan, por ejemplo, hacia la derecha, recordemos que al encontrarse con una placa que va en sentido contrario, al chocar, las placas, lo que ocurre muchas veces con ellas es que comienzan a formar lo que llamábamos las cordilleras. Y este elemento puede empezar a subir, a generar una cordillera como la que yo estoy dibujando, y por lo tanto este terreno que estaba en el plano ahora forma parte de una cordillera. Por lo tanto, con todos estos sedimentos. Y por lo tanto yo puedo encontrar este resto de animal que está aquí, que yo lo marqué con este color acá, lo puedo encontrar ahora aquí. Y después de años, yo puedo, la piedra se va perdiendo, se va horadando, se va erosionando con el viento, con el agua, etcétera, va quedando. Por ejemplo, va a llegar un momento en que la roca, como va a perder tanto, va a quedar por ejemplo, encimita va a quedar el fósil, y nosotros cuando llegamos a una cordillera, nos encontramos a veces una piedra que tiene un resto de un fósil. Y la pregunta es, ¿cómo salió el fósil si estaba muy metido adentro? Recuerden que las rocas, sobre las cordilleras, aquí cae nieve, llueve, hay viento, y a medida que llueve, cae nieve y hay viento, la roca se va como puliendo, va perdiendo minerales, y a medida que pasan los años, va perdiendo elementos que pasan y se van transformando en polvo, y uno puede observar, puede llegar un momento en que
se hacen más visibles estos fósiles que nosotros podemos encontrar. Entonces, es bien impresionante lo que ocurre y cómo se forman las rocas sedimentarias. Comentarios, chicos. A ver, Matías, alguno de los Matías. ¿Han visto alguna vez un fósil? Cuando han salido, han salido a la cordillera aquí al Cajón del Maipo, o alguna parte han encontrado, o cerca aquí mismo de acá en Peñaflor, han visto en algunos de los cursos de agua, en los ríos, han visto piedras que tengan algún fósil, porque a veces uno encuentra sin querer. O sea, no es que uno yo voy a ir a buscar fósil y lo voy a encontrar a la primera. ¿Alguien ha visto, ha encontrado un fósil alguna vez? ¿O tiene algún amigo que tenga alguno? ¿Alguno de los Matías? Yo no. ¿No? Yo no. ¿Nadie ha visto alguno? No. O sea, he visto en un museo, Ah, ya. pero así como También. encontrarlo, no. No, es que a veces hay lugares donde hay mayor probabilidad. Por ejemplo, hay ciertas regiones en nuestro país donde es más probable encontrar, por ejemplo, en el norte de nuestro país es más probable encontrar que en otras regiones, pero sí es posible encontrar, no es algo extraño encontrar fósiles en ciertos lugares. Algunos lugares, porque hay muchos, están protegidos, es decir, se impide a los visitantes extraerlo porque son parte de reservas naturales. Obviamente el Yo país lo tiene único que encontré fue un cráneo de un perro. pero que se llama más reciente. Recordemos que los perros propiamente tal es una evolución de un único animal, de un lobo. Recordemos que el perro es una sola especie. No hay hartos perros. ¿O sí? ¿Cuántos tipos de perros hay? Especies de perros hay. Muchos. ¿Cuántas especies de perros hay? Una. Ah, menos mal. Una especie de perro. Los distintos son razas. ¿Y por qué yo veo perros chicos, grandes, blancos, verdes, rojos, amarillos, de 1 metro, uno enanito, uno... ¿Por qué? ¿Son todos distintos o son Porque un son mismo razas perro? distintas. Razas distintas. Es lo mismo que nosotros. Nosotros somos especie humana, pero hay negros, Ah, ya. blancos, Esa es la diferencia entre especie y raza. hay unos que son de ojos achinados, otros que son... Somos razas distintas, pero somos la misma especie. Ojo, porque de repente me dicen que hay muchas especies de perros. No, la especie es una, ojo, una, que deriva de un lobo ancestral o de un perro ancestral. Pero es uno, ojo, cuidado. Lo quería aclarar porque me he escuchado cada cosa de los perros. Lo mismo de los gatos y de todo. Es uno la especie. Las otras son tipos o razas que llamamos. ¿Ya? Pero es uno. Pero bueno, no fuimos pero era bueno aclararlo. Pero qué importante, chicos, que nos fijemos que a veces no es que no quieran que lo saquemos, sino que están protegidos, porque es importante saber y tener y conocer los fósiles, porque de esa forma nosotros conocemos la historia de la Tierra. A través de los fósiles vamos conociendo la historia de nuestra Tierra. Así como es importante conocer la historia de Chile como país y todo el cuento, también es importante conocer cómo fue evolucionando la Tierra. Y una de las formas de conocerla es a través de sus fósiles. Entonces, por eso a veces los fósiles están protegidos por los países y por eso los lugares donde hay está prohibido el retirarlo. A veces uno se encuentra por accidente, pero no es difícil encontrar. En el caso del perro es difícil que haya un cráneo de perro fosilizado por el tiempo, porque el perro es una especie muy... ¿Por qué te dije al tiro que no el perro? Porque el perro es una especie muy temprana, no es una especie muy antigua como para que tenga fosilizado. A eso me refiero.
¿Está claro el concepto de fósil hasta el momento? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? O tal vez, o quizás, o no. Sí. Sí, como que más o menos no vamos. Ya, vamos a ir mirando, después vamos a hacer una actividad para ir viendo. Pero recordemos, generalmente lo que se va a fosilizar son aquellos elementos más rígidos del animal o de la estructura. Vale decir, las partes más duras son las que están formadas por minerales más resistentes, como por ejemplo las conchas, como dice, los huesos, los dientes. ¿Por qué? Porque esos tienen un mineral que se llama, lo vamos a anotar aquí, que se llama Ca. ¿Se recuerda lo que significaba Ca? ¿Cómo se llama? ¿Qué significaba Ca? Pascal, Santiago, Matías, ¿se recuerda lo que significaba Ca en química cuando lo vimos a principios de año? Cuando veíamos la tabla periódica. No. Ca, No. ¿no se recuerdan? No, lo tenemos en nuestros huesitos. Profe, eso La pensaba leche que era tiene. medio difícil. ¿Ah? Calcio. 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 Entonces, las conchas, los dientes y los huesos tienen calcio. Entonces, el calcio se fija, Juguito de leche. es muy fácil de conservar. Entonces, por eso generalmente los fósiles o los elementos que se fosilizan entre medio de las rocas tienen calcio. Son los elementos que tienen calcio, que es un mineral, es un elemento químico que forma minerales. Entonces, las piedras generalmente, muchas de ellas tienen calcio, y los huesos tienen calcio, y las rocas tienen calcio, muchas de ellas. Entonces, ahí están los animales fosilizados. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? Alguien dijo algo de que estaba difícil. Escuché la palabra. No, yo había dicho que era difícil lo de las letras, como el Ya. CA. No, pero recuerden que yo les decía que era solamente para que los vayamos recordando paulatinamente. Si no, no O es. sea, la idea no es aprenderse La idea la no es tabla, aprenderse. Recuerden que lo que yo siempre les dije al principio, la tabla periódica nunca se aprende de memoria. La tabla periódica nunca se aprende de memoria. La tabla periódica uno va jugando con ella. Y después de tanto jugar con ella a partir de muchos años, y por eso yo empezaba con esos jueguitos de 5 minutos al principio de la clase, después de tanto jugar, al final, o sea, si empezábamos nosotros en séptimo y yo sigo acá en el colegio con ustedes así varios años, Dios mediante, al final, sin querer, después de mucho, ustedes se la van a saber de tanto claro, porque repetirla, pero no es que ustedes vayan a estar así, hoy día me tengo que aprenderla. No, eso no porque es. poniéndola así, como que la ves así como de paso, y Claro, como que te acuerdas un poco. claro, Pero, así tú le pierdes el miedo. pero, Entonces yo te estoy pero si diciendo pones la ahora, tabla en la mesa y empiezas a leer, y te lo quieres aprender, claro, entonces yo te estoy como que diciendo, cuesta un poco más. las piedras tienen calcio. Así, mira, ahí tus dientes tienen calcio, las conchas tienen calcio, y el calcio es Ca. Ya sabes que el calcio tiene Ca. Por ejemplo, en la tetera tú tienes, ¿qué es lo que hay en la tetera? O en el hervidor. ¿Qué es lo que se forma dentro de tu hervidor? El sarro. El sarro, lo que llamamos sarro. Eso es calcio. Calcio, ahí tienes calcio. Punto. Ya sabes ya eso. Calcio. ¿Y cómo es el calcio? Ca. Punto. Nada más. Eso. Estamos jugando con ello. Y estamos aprendiendo. Ya. Sigamos, chicos. Ya. ¿Cómo se forman estas famosas rocas? Vamos a responder a otra pregunta. Todas las rocas están relacionadas entre sí. No es que todas las rocas sean, aunque tengan diferentes estructuras, es decir, aunque
tengan diferentes compuestos, diferentes minerales, diferentes procesos, es decir, se generen de diferentes cosas, pero todas en el fondo están relacionadas unas con las otras. Los procesos pueden ser distintos, pero todas están relacionadas. Los cambios se producen, porque todo esto se produce ¿dónde? En esta tierra famosa en la cual estamos. Y entonces vamos a ir viendo cómo generamos o cómo se forman estas famosas rocas en las cuales nosotros estamos sustentados. Nosotros vivimos en un espacio que se llama la litósfera. Recuerden, una esfera de rocas. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber cómo se forman estas rocas. Ahora bien, vamos a revisar un poquito este esquema. Ustedes mírenlo, vamos a mirarlo y lo vamos a analizar un poquito cuáles son los principales cambios que experimentan las rocas. Vamos a partir de izquierda a derecha. Vamos a tomar este primer elemento para analizar los cambios que van sufriendo todas estas rocas que se van generando en la Tierra. Miren. ¿Profe, vamos a tener que escribir todo eso? No. Recuerden que usted tomamos apunte de algunas cosas que son las que ya pueda repetir más, y recuerden que ahí tienen su material de apoyo y de reforzamiento, que es el que yo les envío en las guías de trabajo. Así que no se estresen, no se preocupen, siempre tengo cuidado con ello. Además que en un PPT uno nunca escribe todo, sino que va tomando la idea más importante. Y vamos a ir buscando cuáles son las ideas más importantes de todo este diagrama que está súper interesante. Entonces, vamos a buscar cuáles son las ideas más importantes que hay acá, juntos, y vamos a ir construyendo qué es lo que debería yo anotar. Porque si no, no tiene sentido, porque no pasaríamos toda la hora viendo lo que anota. Por ejemplo, si que acá yo tengo lo que sería la capa superior de la Tierra, que sería la litósfera, ¿no es cierto? Y en la litósfera, aquí por ejemplo tenemos las rocas que están en el fondo marino. ¿Qué puede ocurrir con estas rocas que hay en el fondo marino? Recuerden que supongamos que estamos en un lugar donde hay dos movimientos de placa tectónica. Una placa tectónica que se desplaza hacia la derecha y una placa tectónica que se desplaza hacia la izquierda. Una placa tectónica que puede ser oceánica y una placa tectónica que se llama continental. ¿Qué es lo que pasa cuando se juntan estas dos placas tectónicas? Puede ocurrir un proceso que ya analizamos, que es la subducción, es decir, una de las placas tiende a irse hacia abajo y empieza a empujar a la otra y se van generando estas cordilleras, que es la materia que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las rocas que están en el fondo marino? Puede pasar un fenómeno que es lo normal que pasaría, que las rocas que están en el fondo marino se van siendo arrastradas hacia el fondo. Y si son arrastradas hacia el fondo, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cómo es la temperatura que hay en el fondo, en las partes interiores de la Tierra? Ya sea, por ejemplo, en el manto. Pregunto, ¿cómo es la temperatura que hay en el manto? ¿Es mayor o menor que en el exterior de la Tierra? Es mayor. Mucho mayor. Entonces, ¿qué pasaría con las rocas? O sea, no sé cómo se dice, pero están en estado líquido. Ya. Sí, eso todavía no lo hemos revisado, los cambios de estado. Recordemos algunas palabritas. Cuando vamos a tomar una página, una pizarra en blanco,
para poder recordar algo que ya ustedes vieron en otros años del colegio, pero ustedes no lo hemos visto este año. Sí, y esto sí, anótenlo por favor, porque lo vamos a recordar al tiro. Si yo tengo un trozo de hielo, vamos en un cubito de hielo, ¿ya? Hielo. ¿Ya? Un trozo de hielo. Y después tengo un vaso con agua. Un vaso con agua. Tengo un trozo de hielo y un vaso con agua. El hielo es agua. El hielo es agua. Y el agua nosotros la vamos a conocer con esta fórmula. El agua siempre nosotros la conocemos con la fórmula H2O. ¿Qué pasa si yo al hielo le aplico energía? Es decir, le aumento la temperatura. Se transforma en agua líquida, o sea, de sólido pasa a líquido. Cuando ustedes tienen un trozo de hielo en el refrigerador, ¿qué es lo que hacen? Lo sacan y lo dejan afuera del refrigerador, lo pueden dejar encima de la mesa, y con el calor del ambiente se pasa a estado líquido. ¿No es cierto? Pero si yo coloco esta agua, coloco esta misma agua, y yo le aplico, aumento más la energía, le coloco más energía, es decir, aumento más la temperatura, es decir, a esta agua le aplico, por ejemplo, la coloco en la cocina, la voy a colocar en la cocina, voy a poner en la cocina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta agua? Va a empezar a pasar a estado se va a evaporar y ustedes van a empezar a notar que acá hay puras como burbujitas, porque todo el agua quiere pasar a estado Eoso. gaseoso. A estado gaseoso. Todo el agua quiere pasar a estado gaseoso. Entonces, pero todo el agua sigue siendo lo mismo. Hay un cambio que se llama físico, es decir, de sólido pasó a líquido y de líquido pasó a gas. Pero este proceso puede ocurrir en forma inversa, al revés. O sea, cuando el gas lo paso, le disminuyo la temperatura, pasa a estado líquido y eso se llama condensación. ¿Ya? Se condensa. ¿Cuándo lo ven ustedes? Por ejemplo, ustedes han visto, no sé, se ve, por ejemplo, en la cocina, está ebulliendo el hervidor y de repente ustedes observan los vidrios de la cocina y están todos como con vapor, como con vapor de agua y ahí empieza el agua como a correr por los vidrios. Ahí está condensándose.
Ahí tengo a 2 más que están llegando. ¿Por qué tengo a 2 Martina? Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Chicos? ¿O perdí la señal? Ujú. Ah, ya, perdón, yo pensé que había perdido la señal. Entonces, el hielo de sólido pasa a líquido y de líquido pasa... Ah, perdón, pero aquí no les dije. Una cosa que era a lo que iba. Cuando el sólido pasa a líquido, lo que ocurre, este proceso se llama fusión. Y ese es el proceso que estábamos analizando. Se funde. Se llama fusión, cuando un sólido pasa a líquido. Y eso ocurre cuando yo aumento la temperatura del sólido, es decir, le entrego más energía. Cada vez que yo a un sólido le aumento la temperatura y pasa a líquido, ese proceso se llama fusión. Y cuando yo a un líquido le aumento la temperatura para que pase a gas, ese proceso se llama ebullición. Entonces, ¿qué era lo importante aquí? ¿Qué era la idea a la que yo quería rescatar? Que en el caso de las rocas, o cualquier sólido, siempre que aumenta la temperatura, es decir, hay mayor energía, yo le aporto energía de cualquier tipo, pero en este caso energía calórica, siempre que le aporto energía calórica a un sólido, lo que estoy haciendo es que el sólido que estaba toda molécula una al lado de otra, lo que le estoy haciendo es que las moléculas que estaban una al lado de otra en el sólido, le estoy entregando energía, ¿para qué? Para que las moléculas se comiencen a separar. Entonces las moléculas van a empezar a estar una más separada de la otra. Por lo tanto, por eso estamos ahora en estado que llamamos líquido. Y este proceso se llama, lo que marcamos acá que se llama fusión. Entonces, ¿qué pasa con la roca acá? Funden. Y eso es lo que nosotros estábamos mirando. Hay una fusión, es decir, perdón, perdí la imagen. Lo que hay acá es una fusión, porque las rocas que estaban acá se fueron al fondo, y en el fondo, como hay una mayor cantidad de temperatura, es decir, hay una mayor cantidad de energía, las rocas se empezaron a pasar a estado líquido. O sea, los minerales se comienzan a separar, no están tan juntos, ahora están más separados, y entonces pasan a estado líquido. Y eso van a empezar a formar parte del nuevo, en este caso, por ejemplo, en este caso concreto, forman parte del nuevo magma que, si tiene la posibilidad, va a salir a través del cráter de la chimenea y del cráter de este volcán, por ejemplo, en este caso concreto que de esta imagen. Entonces, recordar siempre que para que una roca que está en estado sólido pase a un estado líquido, lo que yo tengo que hacer es aportar energía para poder separar la roca, es decir, generarla, que haya se funda este caso la roca. Y eso es con un aporte de energía. Ahora bien, fíjense en el segundo segmento. Dice, el magma que se formó, recordemos que el magma está en el centro y puede salir. Recordemos que también el magma sale porque además el magma tiene una cantidad de gases que, como es más liviano el gas, tiende a empujar al magma hacia arriba. El magma se puede enfriar.
Recordemos que se puede enfriar por varias razones. Se puede enfriar por el cambio brusco de temperatura que hay externo, por temas de presión. Se podía enfriar bueno, además de esas razones que son las más lógicas, más cercanas, podía originar al enfriarse, podía generar inmediatamente dos tipos de rocas, que ya las mencionábamos cuando veíamos al principio de estas clases. Por un lado, la roca volcánica o la roca plutónica. Recordemos que una eran las rocas que cuando el magma salía hacia afuera, y al salir hacia afuera, como ¿qué es lo que ocurría? El magma se enfría drásticamente, pero por la parte externa. Al enfriarse por la parte externa, ¿qué es lo que ocurre? Que la parte interna todavía queda con alta temperatura. Y en la parte interna, además, quedan los gases atrapados. Como quedan los gases, por eso la roca al enfriarse queda con una serie como de, por decirlo así, como orificios. Similar a como un queso, por decirlo así, principalmente porque los gases quedan en el interior. Entonces, vamos a pensar que lo que ocurre en el fondo es que el gas queda adentro de la roca, y cuando se enfría la roca definitivamente, queda lleno de pequeños espacios internos que son restos del gas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, miramos un queso y lo vemos lleno de hoyitos, lo que estamos viendo es gas. O lo mismo cuando nosotros hacemos un pan. Cuando cortamos el pan y vemos que está lleno de hoyitos, lo que es dentro es el gas que quedó dentro del pan. O cuando hacemos un queque y cortamos el queque, vemos los hoyitos, todo ese montón de hoyitos que quedó. Mientras más hoyitos, más esponjoso decimos que quedó y tiene más hoyitos, es porque más gas quedó. Lo mismo ocurre con esta roca, que como se enfrió tan drásticamente, quedó como fría por fuera, pero adentro le costó más enfriarse y por lo tanto el gas queda interno atrapado. Y quedó como lleno de hoyitos, y queda una roca que es mucho más liviana. A diferencia de otras rocas que se enfriaron en la parte interna de la Tierra, que son las rocas que se llaman plutónicas, que son más densas, que se enfriaron en forma más lenta. Entonces, ahí habían dos tipos de rocas que se iban formando, que ya lo habíamos mencionado. Miremos el tercer cuadrito. ¿Qué pasa en general con las rocas? Pregunto lo siguiente. Piensen un poquito en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una roca y la roca, por ejemplo, en una montaña como esta? A ver, ¿quién me responde? Si yo tengo una montaña y en esa montaña hay nieve un año. Después viene la primavera, hay un deshielo, o sea, sale la nieve y después en el verano hace calor. Después en el invierno de nuevo hay nieve, después al otro año vuelve el calor, después así todos los años, nieve, calor, frío, nieve y a otro año calor. ¿Qué pasa después de muchos años? ¿Quién se atreve a aventurar una hipótesis, una posible respuesta, una posible predicción de lo que puede pasar con las rocas de esa montaña? A ver, chicos, ¿quién se atreve a predecir algo? Yo, Decirte profe, cosas. siento que ¿Sí? las piedras de esa montaña se pueden poner como más débiles ¿Ya? ¿Por qué? y pueden ir cayéndose porque se van soltando. Ya. Esa es tu predicción, que las piedras se Sí. pueden poner débiles y se pueden ir cayendo porque se van soltando. Ya. Una predicción. Ya. Bien. Me encantó.
otra predicción más. ¿Qué pasa si algo se enfría y después se calienta? Se enfría, se calienta, se enfría, se calienta. Y no una vez, sino cientos de años va ocurriendo el mismo proceso. ¿Qué puede ir ocurriendo? Predicción. ¿Qué podría ocurrir? Además de lo que acaban de mencionar tú. ¿Quién puede predecir algo? Ya algo de eso, yo les tiré una idea la vez anterior. Piénselo de la siguiente forma. ¿Qué pasa con los átomos? Lo voy a poner en una figura para ayudarle. Si yo tengo un sólido y tengo los sólidos están formados, como son sólidos, los átomos están uno al lado del otro. Supongamos que esto es un sólido de una roca. Y supongamos que está muy frío. Muy frío. ¿Qué significa que sea frío? Que tiene más o menos energía. Menos. 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 Y si está frío y tiene más o menos energía, los átomos están más cercanos o menos cercanos. Están más cercanos. Más cercanos, ya, bien. Primero, ya. Ahora bien, supongamos que en el ambiente hay más calor. Está más caliente, por decirlo así. Hay más o menos energía. Hay más. Más. Por lo tanto, los átomos podrían estar más o menos separados. Más separados. Más separados. Entonces, ¿qué Más es más calor y menos es frío. Ya, entonces, ¿qué estaría pasando si constantemente en una roca, en un tiempo los átomos se juntan y después se tienden a separar? O sea, no es que se separen mucho, sino que levemente se están juntando, se están separando, se están juntando, se están separando durante años. ¿Qué estaría pasando con esa roca después de mucho tiempo? ¿Se están separando? No, escuchen por favor todos. ¿Qué pasaría si sobre una roca durante muchos años ocurre el siguiente proceso? Que sus átomos que la forman se juntan, se separan, se juntan, se separan, se juntan, se separan. Los átomos, estas bolitas que yo dibujé acá, se van juntando, se van separando, se van juntando. Por muchos años va pasando lo mismo. O sea, no siempre están en forma estable. Nosotros la vemos como una roca que no le pasa nada. Pero si la miráramos así, que tuviéramos una hoja, un ojo de Superman, y la miráramos a los átomos y vemos que se están juntando, separando, juntando, separando. ¿Qué podría pasar después de un tiempo? De millones de años, obvio. O muchos años. ¿Qué podría pasar? ¿No creen ustedes que llegaría lo que pasa muchas veces en nuestras casas, que usamos ciertos materiales como un plato que vamos usando y que lo calentamos, lo enfriamos, lo calentamos, lo enfriamos y después uno dice, es que se me cayó, es que no sé por qué, hoy día el plato se quebró. Porque Le se echamos la descomponen. culpa a que, no, si es que alguien lo empujó, alguien le hizo algo, pero si este vaso, dicen, siempre lo usamos, lo calentamos y lo lavamos después con agua fría, pero yo no sé por qué ahora se quebró y siempre le echamos la culpa a que alguien le dio un golpe o le echamos la culpa a un hermano que lo hizo mal y siempre le echamos la culpa a alguien quebró la cuestión. ¿No se han puesto a pensar que muchas veces el hecho de que calentamos y enfriamos genera fragilidad en el material y genera fractura en el material y genera destrucción en el material? Muchas veces en nuestras casas ocurren esos procesos. Los platos no son eternos, las cosas no son eternas, se genera fragilidad. Recordemos que los platos y todo eso están hechos de minerales, y los minerales también tienen una muerte mineral. La muerte de la roca existe como proceso.
la senescencia, es decir, la muerte, existe como proceso, que los geólogos le dan otros nombres, pero desde un punto de vista químico nosotros le decimos senescencia. Entonces, lo que ocurre acá, con tanto frío y tanto calor y tanto tiempo, es que las rocas se van descomponiendo, se van generando en pequeños fragmentos, se van fragmentándose, que ese proceso se conoce como meteorización, o sea, pequeños fragmentos, y esto es lo que nosotros en general, desde un punto de vista biológico, se conoce como erosión. Pero desde un punto de vista químico es esto, que estos procesos de frío, calor, lo que van haciendo es que van fragmentando el material, y lo que va haciendo que las rocas se vayan transformando en rocas mucho más pequeñas, y esto al final, después de tanto tiempo, va generando sedimento, va generando la tierra. La tierra que nosotros tenemos es producto de grandes rocas, que se fue fragmentando por millones y millones de años, porque la tierra estuvo, las rocas estuvieron sometidas por ejemplo, a glaciares, a grandes cantidades de hielo, que el hielo empieza a presionar, a generar fuerza sobre la roca, mucha presión, y la rompió. Así que hay que tener cuidado con eso. En nuestra casa, piensen en que la taza, si a alguien se le quebra un plato muchas veces y se le cayó, bueno, ya, echémosle la culpa porque se le cayó el plato. Pero pensemos que muchas veces, si alguien no tiene una explicación, si a nadie se le cayó y se quebró, tenemos que pensar que también hay fractura de los elementos porque están formados por minerales, y hay un proceso natural de tanto uso de frío y calor que termina generando la descomposición del mineral. ¿Estamos? Así que no se echen la culpa muchas veces, no le echen la culpa a los hermanos chicos, sobre todo o del descuido, sino que muchas veces ocurren estos procesos, y en la naturaleza siempre ocurre la meteorización en la roca. Ya nos queda poquito, vamos a terminar las dos de abajo y vamos a dar por finalizado el proceso de hoy. Miren las de abajo. Vamos a mirar la que estoy marcando, exterior, la inferior izquierda. ¿Qué es lo que ocurre al interior de la Tierra? Las rocas ocurre aquí, que en la Tierra tenemos mucha temperatura, alta temperatura, siempre cuando es alta colocamos una flecha hacia arriba, alta temperatura y alta presión. Es decir, las rocas están sometidas a mucha energía y a mucha fuerza. Por lo tanto, si están sometidas a mucha energía, a mucha fuerza, se van a generar rocas que se van a transformar en rocas metamórficas, es decir, aquí no va a dar la posibilidad de rocas sedimentarias, sino que van a ser rocas compactas, rígidas, que van a ser formadas generalmente de minerales, pero no van a tener estas famosas capas que es propio de las rocas sedimentarias, sino que van a ser compactas, rígidas, duras. Y van a ser muy características, generalmente de colores definidos, es decir, de uno solo o dos, pero nunca más de diversidad de tonos, rígidas, compactas, porque su temperatura es muy alta y la presión, no sé si están apretadas, así, comprimidas, a mucha fuerza. Y los sedimentos que se acumulan, recordemos lo que eran los sedimentos, que era lo que generaban las rocas sedimentarias, hasta que se van generando por capas y capas, producen lo que se llama diagénesis, y genera estas rocas que se van transformando después de muchos años. Entonces,
Miremos como resumen, qué cosas tenemos que ir tomando súper en cuenta acá, como resumen, o ideas como importantes. Que las rocas en sí son, en general, elementos minerales que se pueden producir en algunos casos por efecto del magma, que al salir por los volcanes puede solidificar, originando rocas más livianas, llenas de aire, y por lo tanto que son productos fundamentalmente de un descenso brusco de la temperatura, o rocas un poco más compactas, pero que se generan generalmente al interior de o en los laterales de un volcán, que se llaman plutónicas. Ahí tenemos un tipo de roca que es generada por el magma. Otro tipo de roca que es metamórfica, que es generada por altas temperaturas y alta presión, por lo tanto son bien compactas, bien definidas, y otras rocas que son las sedimentarias, que se van originando por todas las capas de elementos, restos de animales, restos de vegetales, etcétera, que se van acumulando por millones y millones de años en los lechos y fondos marinos, fundamentalmente, o de lagos, o donde se van acumulando, y que muchas veces nosotros la hemos encontrado en cerros, sobre todo en los fósiles, por los desplazamientos de las capas inferiores, es decir, de las placas tectónicas. Y lo último, el proceso que ocurre en las rocas, ojo y acá, que es súper importante. Las rocas se meteorizan, o se erosionan, se fragmentan, se dividen, se separan, se hacen más pequeñas, fundamentalmente por los procesos erosivos de las corrientes de viento, los ríos, el frío de los glaciares, o sea, la inclemencia atmosférica. El frío, el calor, el frío, el calor genera la fractura de las rocas, como también en los cursos de agua. O sea, en un río, cuando hay un río y hay rocas, las rocas no son eternas en un río. Ese río también, la rapidez con que viaja ese río, va a generar la fractura de las rocas después de años. Las rocas se van a ir fragmentando, meteorizando, y se van transformando en rocas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas a medida que pasa el tiempo. Eso, chicos. Bueno, chicos, vamos a mirar a Antonia. Dime, Antonia, ¿estás ahí? Antes de finalizar, para que vayan a su clase de educación física. Antonia, cuéntame, ¿qué es la meteorización de una roca? ¿Cómo? ¿Qué es la meteorización de una roca? ¿Cómo la explicarías tú? ¿Cómo una roca grande se transforma en una roca muy pequeñita? ¿Qué le ocurre? No sé, es que, espere, cuando, no sé, la pasan a llevar y se rompe, ¿Ya? ¿Y por qué puede ser eso, Antonia? no sé. Pero piensa un poquito. ¿Por qué puede ocurrir? Si tú tienes una roca, por ejemplo, en un río, ¿qué es lo que la pasa a llevar? Como tú dices. El roce del agua, Ya, y el roce del agua, ¿qué es lo que puede hacer sobre la roca? ¿cómo? El roce del agua, ¿qué le puede hacer a la roca? Romperla. Romperla, porque a veces el agua baja mucha
rapidez, a mucha, lo que comúnmente nosotros decimos velocidad, pero en el estricto rigor tenemos que llamarla rapidez. Si baja mucha rapidez, hace que choquen, a veces las rocas pueden ir chocando y se pueden ir fragmentando, rompiendo, y eso se llama meteorizarse. Meteorizarse es cuando las rocas se van rompiendo. Mira, si ustedes hicieran el siguiente, miren, acá no tenemos cómo hacerlo, pero si hiciéramos el siguiente ejercicio, por ejemplo, lo mismo que ocurre en las montañas, si tomáramos roca y la colocáramos en el... Profe, Sí, dígame. ¿sabe cómo escribir en una imagen? ¿Sí? ¿Sabe cómo se pone? ¿La ¿Cómo? puede escribir encima de la imagen? ¿Sí? Tiene que irse a donde sale de... Está el inicio arriba, donde dice... ¿Pero para qué querés? Bueno, no entiendo. Ah, no, es que era para que escribiera encima de la imagen se podía. Ah, no, sí sé. Mire, una cosa que ustedes podrían hacer es súper simple como para poder demostrar cómo se rompe la roca, es que hacer el ejercicio de colocar una piedra en el congelador, pero esto lo tienen que hacer montones de veces. Si uno coloca una piedra en el congelador y después la coloca a hervir en agua caliente, después en un congelador a hervir en agua caliente varias veces, va a llegar un momento en que la roca se va a ir debilitando. Y ese mismo proceso es el que ocurre en las montañas. Se va rompiendo por este tema del frío y del... Es por el cambio de temperatura. Claro, pero esto no se da, obviamente no se da de un día para otro. Pero si alguno de ustedes ha ido a la montaña, en los lugares donde en invierno está... Profe, lo mismo que ir a acampar cuando uno va a acampar, por ejemplo, en invierno, ¿Ya? las piedras están congeladas, pero cuando hacen fogata y cosas así, se les aplica calor a las piedras y a veces explotan. Exacto, eso. Pero ustedes no sé si han ido a la parte de la cordillera donde en invierno está con nieve, no sé si han ido en verano, cuando no hay nieve, y han visto, no sé si han visto la tierra, la superficie como está llena de piedras que están fragmentadas en 1000 pedacitos pequeños. Y es por los cambios de temperatura. Entonces, eso se llama meteorización. Entonces las rocas también, ojo, cuidado con eso, que es importante, las rocas siempre se van fragmentando y formando estos pequeños espacios. Bueno chicos, estamos finalizando, sí, me acaban de decir, son las 11:10, nos queda, vamos a ir finalizando, porque ustedes tienen su clase de educación física. Les recuerdo, en la página del colegio, entren a Ciencias Naturales, séptimo, y van a encontrar la guía número 9. Ojo, lo voy a poner en grande porque de repente no se me pueden perder. Lo voy a poner acá en la pizarra que no la borré. La guía es 9. La guía 9 es la que me tienen que enviar por correo, responderla y enviar por correo. ¿Por qué les insisto que es la guía 9? Porque también está la guía 10 y 11. Está ahí junto. Por lo tanto, ustedes la que tienen que enviar es la guía número 9. 9. Hoy día se la mando tal vez, profe. Ya, pero la 9 es la única que dice enviar, la otra Sí. dice no enviar, ¿ya? Porque de repente se le olvida. La 9, ya, 9. 9, no se le olvide. Ya, ya chicos, cuídense mucho. ¿Eso se envió hoy día, profe? ¿Ah? ¿Eso se envió hoy día? No, pues tienen hasta la próxima semana. Hasta el lunes de la otra semana tenemos para enviarla. Sí, pues. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya, cuídense, un abrazo grande, se les quiere mucho, pásenlo bien. Chau. Chao, profe, cuídense. Igual. Chao. Chao.